mi cuerpo todavía no estaba como listo, estaba todavía, yo me veía muy pequeño, parecía yo un muchachillo de 12 años cuando llegué, entonces la gente cuando pedía trabajo era como que, ay, este niño se va a meter en problemas y era la moda, digámoslo así, de que todo el mundo se venía a los Estados Unidos y yo no te puedo decir que la necesidad de venirme era grande porque en realidad gracias a Dios mi mamá nos daba todo y ella hasta intentó convencerme de no venirme y me la volé así como y no, pues ya cuando alcancé a voltear ya tenía un policía atrás de mí. Eso era un traste tras otro, aquellos montonones y empecé a trabajar como de las 11 de la mañana y salí como a las 2 de la mañana esa primera vez. El señor al final del día ni siquiera me pagó lo que era, me agarró los billetes y me los puso aquí. Yo tuve que esperar mi oportunidad por muchos años con él, pero me pagó la escuela, se portaron muy bien conmigo y él fue prácticamente el role model que yo estaba buscando. Lamentablemente traté de cruzar y ya no pude regresar a los Estados Unidos, me tuve que quedar en México como por 3 años. Después de mi primera licencia, seguí trabajando con el que era mi jefe por otro año, 2 años, y saqué mi segunda licencia porque primero saqué Connecticut y luego saqué Nueva York. ¿Qué pueda pasar? ¿Que no me vaya bien y que regrese a trabajar otra vez para él o para alguien más? No, no es como una cosa de vida o muerte, que la mayoría de los negocios así es. A veces te pegan, a veces no. Pero que iba a saber yo que durante la pandemia mi compañía se iba a doblegar. Al contrario, yo me puse más ocupado en la pandemia. Porque entonces toda la gente se quedaba en casa y toda la gente tenía algo que arreglar. Entonces, ya de ahí cambió, fue un cambio, o sea, ahí fue el turnover para mi compañía, o sea, y ahí de ahí yo me fui para arriba. Y ahorita ya vamos en como 22 personas entre staff de la oficina y mecánicos y ayudantes en el field. Hola amigos, bienvenidos a un episodio de Somos Equipos. Soy Ronald. Soy Mónica. Y hoy nos encontramos desde Nueva York con un amigo que queremos mucho, que apreciamos demasiado, que conocimos en Insight, pero que mi mamá puede introducir un poco más hacia él. Bueno, quisimos tener el honor de tenerte aquí, Javier Barajas. Es un gran amigo que conocimos exactamente en Miami por los seminarios Insight, a quien queremos y admiramos muchísimo. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que nosotros te conocemos porque hemos tenido el gusto y el placer de compartir un poco contigo, pero ¿quién es Javier Barajas? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer que hayan venido hasta acá a visitarme y aquí en las oficinas de mi compañía, pues recibirlos con amor y cariño. Saben que todo lo que ustedes sienten es mutuo. En tan poco tiempo han formado parte importante de mí, de mis amistades más cercanas y estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes. A tu pregunta, Ronald. Javier Barajas, es una pregunta que ya lo he dicho antes, lo he hablado antes, pero en los últimos años es cuando más me he conocido. Javier Barajas es una persona, salió de su país pensando en un sueño americano, en construirse él mismo un legado, un camino en el cual ha sido difícil, pero eso es lo que yo soñaba. Yo soñaba con algún día ser alguien, mis propias cosas, mi propia familia, mis propios sueños cumplidos. Un muchacho de Michoacán que creció viendo este país como algo lejano al principio, porque yo en realidad no, de más chico no me imaginaba yo venir acá. Mis pensamientos eran otros, pero de pronto de un año para otro todo cambió y dije, ok, como que esto es lo que quiero, me gusta el idioma, me gusta el lugar y me gustaría intentarlo. ¿Y en qué año llegaste? 2004 vine por primera vez, tenía 17 años y medio. Cuéntanos un poquito de tu familia, de tus padres, de tus hermanos. Mis padres viven en México todavía y ellos siempre han vivido allá. Mi mamá tiene una tienda, ha tenido siempre tiendas de ropa, ahorita ya, antes tenía más, ahora ya como que ya se la ha llevado un poquito más tranquilo, pero siempre ha sido comerciante, aprendí muchísimo de ella, yo creo que casi todo lo de ventas lo aprendí de ella. Me ha servido mucho en lo que el día de hoy hago, el poder ver cómo ella vendía y cómo hacía sus cosas me ha ayudado a mí a emplear en este ambiente en el que estoy yo, en esta industria. Aunque eran cosas diferentes, yo siento que el que sabe vender, el que se enseña a vender, pues puede vender lo que sea. Mi papá, pues también vive en México. Ellos vienen de vez en cuando pueden. Extraño mucho, pero pues esto es lo que decidimos. Unos estar acá y otros estar allá. Ok, dices que llegaste en el 2004 aquí a Estados Unidos y una cosa es estar allá y tener como ese sueño americano, ¿verdad? Y otra es ya la realidad cuando uno llega. Oh, sí. ¿Cómo fue ese choque? ¿Qué encontraste tú a lo que soñabas venir y lo que ya realmente estando acá
viviste? No, pues muy diferente. Uno lo ve muy bonito, lo ve muy fácil. La gente lo pinta de que es fácil al principio. Mucha gente, no, pues vamos y trabajas y pues como dicen allá, barrer dólares, pero eso no sucede así tan fácil como piensan. Me costó mucho trabajo al principio, especialmente porque estaba muy chico, todavía ni siquiera tenía los 18 años y mi cuerpo todavía no estaba como listo, estaba todavía, yo me veía muy pequeño, parecía yo un muchachillo de 12 años cuando llegué, entonces la gente cuando pedía trabajo era como que, ay, este niño se va a meter en problemas y cosas así, o sea, la gente no me quería dar trabajo por lo mismo, pero siempre, nunca falta la persona que te ayuda y encontré una persona que me echó la mano y aún así aunque me veía chico, me dio trabajo y es una familia a la que quiero mucho. Ellos fueron los que realmente me ayudaron, pero sí fue un poquito difícil al principio. Pero mira, me llama la atención eso. Cuando tomas la decisión de venirte acá, ¿ya tenías a esa familia contactada? No. ¿O qué pasaba por tu mente de ese chico de menos de 18 No, yo de años? hecho no conocía a nadie. Cuando yo llegué aquí, mi mamá me ayudó a conseguir unas personas con quien llegar a vivir aquí porque yo estaba terco a venirme a Estados Unidos y ella dijo, bueno, si te vas a ir, por lo menos voy a tratar de conseguirte donde llegues. Y con gente de mi mismo pueblo, gente conocida, ella consiguió a unas personas conocidas y ahí llegué yo tocando y ella, oye, ¿tú quién eres? Y yo, soy el hijo de la señora aquella que habló, que sí. Y así, pero y yo ni los conocía, pero bien, o sea, ahí llegué. Volviendo a tu pregunta, a esta familia todavía no la conocía. Son también de mi pueblo y todo, pero eran personas que no me tocaba todavía ni convivir con ellas ni nada. Y por eso es que dice a veces que la gente que menos piensa es la que te ayuda cuando vienes a este país, porque en realidad sí hubo gente que me trató de ayudar y todo, pero nadie daba como ese extra, como para decir, hey, en realidad este muchachito necesita como un apoyo aquí o algo, hasta que no encontré a estas personas que me ayudaron y De todo eso que mencionas, dices que estabas de terco a venir a Estados Unidos. ¿Qué fue lo que sembró en ti esa determinación de querer venir para acá? honestamente sí tenía como sueños, me gustaba mucho el idioma, era la moda, digámoslo así, de que todo el mundo se venía para Estados Unidos y yo no te puedo decir que la necesidad de venirme era grande porque en realidad, gracias a Dios, mi mamá nos daba todo y ella hasta intentó convencerme de no venirme y que abriéramos un negocio allá y que que estudiara lo que yo quisiera, pero yo sentía como que esto era lo que yo quería, o sea, yo en el fondo venir a probar, a intentar algo nuevo y al mismo tiempo buscar mi propio camino. A mí me encantaba la cultura americana, o sea, era como que yo estudiaba ya inglés desde que estaba en México, y entonces cuando llegué aquí yo ya hablaba casi inglés, más o menos, entonces eso me ayudaba mucho como a sobrevivir aquí también. Wow, y te iba a preguntar eso. Cuando tú llegaste aquí, ¿cuál fue el choque cultural que encontraste? Hubo muchos, pero obviamente tú vienes de un país donde las reglas son diferentes, la gente se comporta diferente. Aquí sí hay una ley, o sea, más estricta en todos los sentidos. Como que, por ejemplo, en ese tiempo fui al tren, yo le pasé mi tarjeta al tren y no empujaba esa palaquita que da la vuelta y todo. Ok, Y sí. entonces yo dije, pues debe ser como en México, si no me la brinco. Y me la volé, así como. Y no, pues ya cuando alcancé a voltear ya tenía un policía atrás de mí. Entonces era como que ya empecé a ver, no, pues aquí no se puede hacer lo mismo ni nada de eso. Me terminaron dando un ticket ahí de recién llegado y todo, pero después ya me fui como adaptando un poquito a todo yo observaba mucho, veía cómo se comportaba la gente, lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer. Cuando dice choque cultural es un poquito complicado porque yo llegué aquí yo no tenía en realidad como una familia con la que ya compartía diferentes eventos culturales, digámoslo así, no sé, un Thanksgiving o eso en realidad era mi primer año, no era como que yo ya estaba brincando de diferentes días festivos de aquí y allá. Realmente no me costó trabajo adaptarme, me gustaba mucho como también vivir esta etapa nueva de mi vida. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza regresarte o definitivamente tú dijiste, este es mi camino, yo amo estar en Estados Unidos, ahí voy a abrir mi empresa? Porque yo me imagino que tú desde joven, eso era como tu sueño también, ¿no? Sí, claro, o sea, uno está joven de todos modos en ese tiempo y uno es inmaduro, uno en realidad piensa en, no sé, en juntar un dinero, regresar a tu país, comprarte tu ropita, tu motito, lo que sea. En el fondo siempre yo veía, como por ejemplo los lugares donde trabajé, y yo veía a los jefes y decía, algún día voy a abrir mi compañía de pinturas o lo que sea, porque en ese tiempo no me imaginaba ser electricista, ni siquiera me había pasado por la cabeza, eso fue todo mera coincidencia. Pero sí, obviamente sí pensaba mucho en algún día ser jefe. O sea, yo sabía que algún día yo tenía que serlo porque yo no quería trabajar para alguien toda mi vida. No sé, no lo veía, no me veía siendo esa persona.
pero tuve que pasar por ciertas etapas primero. Y antes de llegar a esa etapa, quisiera preguntarte, ¿qué trabajos pasaste o qué te tocó hacer aquí para ganarte la vida? No, el primer trabajo que tuve fue lavando trastes, lo que dicen que todo el mundo que llega tiene que hacer. Fue mi primer trabajo y yo nunca había trabajado en mi vida para alguien más. Yo siempre trabajé para o con mi mamá o con mi papá en México, entonces era como que, oh, wow, es mi primer trabajo, me lo consiguieron, me levanté y hasta me vestí bien bonito acá, bien limpio. Yo no sabía lo que iba a hacer lavar trastes en mi vida y no, pues le llegué y fue fue una locura total porque eso era un traste tras otro, aquellos montonones y empecé a trabajar como a las 11 de la mañana y salí como a las 2 de la mañana esa primera vez. Y hubo tantas cosas durante eso, me echaron culpa de que yo había soltado como un curita en una comida, o sea, me echaron culpa de todo. El caso es de que el señor al final del día ni siquiera me pagó lo que era, me agarró los billetes y me los puso aquí y me dio como, recuerdo perfectamente, eran como $64 como por como 12 horas. O sea, no, ni siquiera me pagaron, yo creo que lo que era lo justo. Y luego todavía me dice, ya acabamos, nomás saca la basura y otras 2 horas sacando basura. Y ya me había pagado. Pero son cosas que pasan, o sea, uno no sabe. Yo llegué feliz ese día a la casa porque yo no sabía que me habían pagado de menos. Yo no sabía. Pero pues entonces uno llega de México y entonces uno multiplica los dólares por pesos y dice, ay, wow, me gané todo este dinero hoy, pero ya cuando le dije a gente que sabía de acá, dice, wow, o sea, te pagaron nada por eso. Son anécdotas y cosas que pasan que te enseñan a ver la vida diferente y a pensar un poquito más en la realidad de la vida. Javier, ¿y con qué estatus llegaste tú al país? Yo tenía visa en ese tiempo. De turista. Sí. ¿Y cómo fue cambiando para que tú pudieras trabajar? Fue muy difícil. Lo que pasa es que también aquí en la parte donde vivimos nosotros es muy protegido el inmigrante. Entonces no era mucho problema para conseguir trabajos. Todo el mundo te daba trabajo, o sea, luego tú sacas tu tax ID, lo que sea. Esta área de Nueva York es muy protegida, o sea, no hay problema. Aquí no pasan cosas así tan feas como en otros estados donde sí son como muy mal con la gente que no puede tener un seguro o que no tiene una buena identificación o lo que sea. Eso no me costó tanto trabajo esa parte, no fue tan difícil por el estado donde estábamos. En la parte emocional, un chicuelo de 18 años, 19 años, en otro país, ok, amas el inglés, amas esta cultura, pero solo, sin tu familia. Sí. ¿Cómo te sentías? No, sí fue difícil, al principio fue muy difícil. Obviamente uno extrañaba, uno le daba mucho miedo, o sea, te dan muchos miedos que son quizá los mismos miedos de cuando estaba uno pequeño, que dices, oh, wow, estoy solo, si me enfermo, si me pasa algo. Incluso me acuerdo que en ese tiempo había gente que estaba haciendo como scams y entonces estaban llamando a la familia en México como para, oh, que tu hijo, que acá, que lo tenemos y cosas así. Entonces la familia, mi mamá me llamaba como toda asustada y yo le decía, no, yo estoy en casa, no está pasando nada, pero era como difícil tanto para mí como para ellos, me imagino. Pero sí fue muy difícil, pero como te digo, gracias a Dios encontré esa familia que me acogió como si fuera yo parte de ellos. Yo iba a comer con ellos, estaban al pendiente de mí, entonces prácticamente fue como si me hubiera encontrado una familia que me adoptó durante mi proceso de adaptación y eso fue muy padre. Desde esa primera vez que viniste, ¿duraste mucho tiempo sin ver a tu familia? No, yo iba cada año a México, o sea, yo me venía en enero, febrero y regresaba en diciembre todos los años. Y ya pasando al chico joven que pasó ciertos trabajos, diferentes situaciones, ¿cómo hiciste tú? O sea, ¿a qué edad se te vienen como la idea, la iniciativa de ver oportunidades y decir, yo voy a montar una empresa de lo que estás construyendo? O sea, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste esa oportunidad? Es una anécdota un poquito larga, pero haz de cuenta que los primeros años, cuando yo llegué, que tenía 18, 19, 20, 21 años, fueron así como de experimentación, ¿no? Así como que vamos a ver qué nos da Estados Unidos, todo. Después, ya durante el 2005, 2006, aunque yo todavía estaba en experimentación, yo empecé a trabajar. Yo estaba trabajando en una compañía de pinturas y ahí conocí a los electricistas y me gustaba mucho el inglés, como te explico. Entonces me iba a platicar con ellos en la hora de lunch y nada más para practicarlo. Pero haz de cuenta que todos los que trabajamos en la compañía era bastante grande la compañía donde yo trabajaba de pinturas y todos se quedaban juntos tomando su lunch y yo me iba a platicar con los electricistas yo todos los días porque ellos hablaban por inglés.
Entonces yo ahí como para aprender y yo los escuchaba. A mí me gustaba tanto estar ahí con ellos. Un día llegó el jefe y dijo, oye, si a ti te gusta tanto estar acá con nosotros, pues ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Y yo le dije, bueno, pero pues, ¿cómo voy a ir a trabajar con ustedes si ustedes están en otra ciudad y yo cómo voy a llegar al trabajo y yo no tengo ni licencia, en ese tiempo no tenía licencia y todo ni nada? Y me dijo, pues ven, ven y te entrevisto y vemos. Entonces ya fui y me dice, bueno, te ve que le quieres echar ganas y todo, pero pues sí necesitamos que vas a estudiar, vas a tener que sacar una licencia, vas a tener que tener un carro, pues no te puedo pagar lo que te están pagando allá porque estás empezando y en la electricidad es diferente que la pintura, o sea, tienes que empezar desde abajo. Y yo pues de pronto dije, bueno, me gusta, ya nunca había pensado en electricidad, pero dije, me gusta más que la pintura definitivamente, o sea, la pintura en realidad no me gustaba, yo estaba ahí porque ahí me consiguieron trabajo y eso, pero dije, bueno, esto me gusta un poquito más, yo soy como más de tecnología, siempre me ha gustado mucho conectar, armar cosas y dentro de lo que cabe es como lo mismo que hacemos, conexiones. Y dije, bueno, le voy a dar la oportunidad a esto, pero entonces me tocó comprar un carro baratito ahí como de $500 que compré y anduve un tiempo sin licencia y así trabajando y entre la escuela, él me pagaba la escuela. Pero ahí fue cuando yo empecé a ver que yo quería algo diferente, ¿no? Porque lo empecé a ver a él, a lo que era mi jefe. Era un italiano americano, él nació aquí, pero él era como una persona tan buena y con una compañía tan justa con todos nosotros, a pesar de que algunos no teníamos papeles y otros sí. Bueno, prácticamente yo era el único que no tenía. Ya después vinieron más, pero yo fui el primero. Entonces, yo tuve que esperar mi oportunidad por muchos años con él, pero me pagó la escuela, se portaron muy bien conmigo y él fue prácticamente el role model que yo estaba buscando. Como yo nunca había visto como esa figura, digámoslo así, paterna de lo que yo quería hacer en la vida. Y con él, como yo estaba joven, ellos me tomaron también como parte de la familia, donde iban de vacaciones me traían algo, me ponían a cuidar a sus hijos a veces. Me tomaron mucho cariño, me ayudaban con todo, como si fuera yo parte de la familia. Entonces yo empecé a verlo a él, convivir mucho con él, verlo, veía que él invertía en real estate, veía que su compañía estaba bien organizada, que era justo con todos, no importaba el estatus, nada. Una persona muy buena. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a decir, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Alguien así. Estamos hablando del año 2005, cuando empecé a trabajar ahí. Ok. Yo trabajé con él desde el 2005 hasta el 2012, que fue cuando yo me tuve que regresar a México. Pero en ese tiempo yo ya fui a la escuela, yo ya fui, ya había sacado una licencia de otro estado, ya había aprendido mucho electricidad. Pero ahí fue cuando tuve que, lamentablemente traté de cruzar y ya no pude regresar a los Estados Unidos, me tuve que quedar en México como por 3 años a regularizar mi estatus. Pero en esos 3 años fue cuando vino lo duro. Volviendo a tu pregunta, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta de que tú querías hacer esto o hacer esto? Fue ahí, cuando estaba yo en México, que yo empecé a como a estar triste porque yo dije, estudié, ya había venido a la escuela 4 años y me costaba mucho trabajo porque yo salía de trabajar y me iba a la escuela todos los días. Trabajaba de 7 a 4:30, a 4:30 manejaba una hora a la escuela, salía a las 9:30 y regresaba otra hora y media a camino a la casa y llegaba como a las 11 todos los días. Entonces, ahí fue cuando ya había estudiado un poquito de electricidad como 4 años, a pesar de que no tenía papeles. Yo dije, lo voy a hacer. Si en el futuro yo tengo mi estatus legal, pues ojalá que me sirva todo lo que estudié, pero si no, pues ni modo, por lo menos aprendo algo. Entonces me aventé y ya cuando estaba en México fue cuando empecé a darme cuenta de todo lo que quería en realidad. Como decía yo le contaba a Ronald, la que hace separadamente, que yo a veces en las noches lloraba cuando estaba en México y decía, Dios, si un día regreso a Estados Unidos, de verdad que no voy a desaprovechar esta oportunidad. Voy a llegar lo más grande que se pueda y voy a tratar de ayudar a otras personas a motivarlas a que, ¿por qué estamos lejos de nuestra familia y valga la pena el establo? ¿Entiendes? Que si vamos a estar en Estados Unidos le echemos todas las ganas y que si ese sacrificio de no estar con la familia va a ser así, que valga la pena por algo, para darle un futuro, dejar un legado para nuestra familia, nuestros hijos, lo que sea. Y ahí fue cuando en realidad me empezó a caer el 20 de que si algún día regresaba, eso iba a ser. Se te dio la oportunidad de Se me dio volver. la oportunidad de regresar, regresé, obviamente cuando regresé ya regresé con estatus legal y ahí fue donde yo fui, hablé con estas personas de la escuela y les dije, mira, yo tenía antes un Tax ID, pero yo ya hice todas estas clases, yo ya había ido como 4 o 5 años a la escuela, no recuerdo algo así.
Entonces me faltaban como unas 4 clases o 5 para poder terminar la parte de mi licencia. Con gente y ayudas de abogados y cosas así, logré que me validaran mis estudios y me los pasaran todo lo que es mi seguro social ahora. Y entonces terminé las otras clases, saqué mi primer licencia. Después de mi primer licencia, seguí trabajando con el que era mi jefe por otro año, 2 años, y saqué mi segunda licencia porque primero saqué Connecticut y luego saqué Nueva York. En Connecticut son 2 exámenes, son 2 licencias diferentes. Entonces necesitaba 3 licencias para poder abrir mi negocio. Entonces pasé las 3 y entonces fue cuando decidí, hablé con él y él estaba un poco triste y me dice, ¿te vas a ir? Y yo le dije, tú sabes cómo soy yo. Le dije, esperé tanto esta oportunidad que me gustaría darle una oportunidad. Y él me dice, yo te entiendo lo que necesites, aquí estamos y hasta la fecha somos muy amigos y hemos hecho trabajo juntos y nos llamamos todo el tiempo. Entonces, ¿Ese con el que era mi proceso jefe. fue 2012 a 2014? 2012 hasta el 2015 regresé, más o menos, de México. Y desde 2015 al 2017 trabajé con él. Y en el 2017, a finales del 2017 fue cuando pasé mis licencias y abrí mi negocio. Nos pasa mucho a los emprendedores que, ok, sí, queremos tener un negocio propio, queremos ser empresarios y bla, 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 y los sueños son muy bonitos. Pero ¿qué fue lo determinante para ti para dar ese paso? Porque nos quedamos en que si doy el paso, no doy el paso, el miedo. ¿Qué fue lo que te hizo romper eso y decir ya? La confianza en mí. Yo siempre tuve la visión, siempre supe lo que iba a hacer, lo que voy a hacer y hasta la fecha tengo la visión de dónde voy a llegar. Siempre he sido muy determinado, a pesar de que da miedo, pues uno da los pasos con el miedo, pero lo que yo he pensado siempre es, ¿qué pueda pasar? Que no me vaya bien y que regrese a trabajar otra vez para él o para alguien más. No, no es como una cosa de vida o muerte, que la mayoría de los negocios así es, a veces te pegan, a veces no, y en el camino te das dando cuenta de que una vez que lo haces y fracasas, vas a volver a hacerlo y va a ser más fácil. Entonces, la determinación de poder saber que en realidad nada malo va a pasar más que tengas que trabajar otra vez para alguien más. Pero si tú tienes la visión, y eso es lo que yo siempre he dicho, si tú tienes la visión de lo que en realidad me quieres hacer y te alineas con ella, el universo te la trae. O sea, está 100% comprobado en mi lógica y todo lo que yo me he propuesto lo he visto. Siempre hay hiccups, nunca va a ser así derecho, siempre se va por un lado y de alguna otra manera se regresa al camino. Pero si tú con determinación, sí, es muy probable que más que lo logres a que no lo logres. Ahorita que hablas de tu determinación, se me hace muy, muy interesante porque me lo comentabas que días que a pesar de que has tenido miedo en varias oportunidades en tu vida, te has lanzado, porque me has dicho, bien aventado sí soy. O sea, con miedo, pero le hago. Bueno, mi mamá vemos ahorita cómo es tu empresa de grande, cómo impacta de manera directa e indirecta a varias personas, tus colaboradores, pero ¿cómo inició tu empresa? ¿Cómo fue Javier iniciando su compañía? Sí, fue al principio. No te voy a decir que, obviamente, yo siempre he sido como muy buscador, eso lo aprendí de mi mamá, por acá, por allá, por todos lados. Sí da miedo porque recuerdo que todos mis ahorros los tuve que invertir en mi primer camioneta y me compré mis primeras herramientas y es todo lo que tenía, no tenía más, porque todos mis ahorros me los tuve que comprar, porque si no, ¿cómo iba a trabajar? Lo más importante de nosotros era una herramienta. Y empecé yo solo los primeros 4 o 5 meses, después contraté una sola persona y después otra, éramos 3 el primer año y después vino la pandemia, donde yo dije, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Todo el mundo empezaron a cerrar todo y yo dije, ¿de dónde voy a sacar yo para estas 2 personas y para pagar su semana? Ellos tienen su familia, viven al día, lo que sea. Pues estuve como o sea, muy tensionado, muy preocupado, pero que iba a saber yo que durante la pandemia mi compañía se iba a doblegar. Al contrario, yo me puse más ocupado en la pandemia. Porque entonces toda la gente se quedaba en casa y toda la gente tenía algo que arreglar. Entonces, ya de ahí cambió, fue un cambio, o sea, ahí fue el turnover para mi compañía, o sea, y ahí de ahí yo me fui Sí. para arriba. Ahí empecé, como era tanta la gente que estaban llamando y todo, empecé a tener más clientes y eso reprodució todo. Al contrario de lo que yo pensaba que se me iba a ir todo para abajo, se fue para arriba. A decir, voy a contratar más gente, voy a contratar más personales. Yo creo que de todos los pasos más difíciles de una empresa es siempre el personal, porque entonces entonces las familias que tú contrates dependen de ti. Entonces tú dices, oh, yo nunca fui el tipo de persona que decía, ok, voy a contratar a esta persona y si me pongo bajito de trabajo, pues le digo que se vaya, ¿me entiendes? Porque yo recuerdo, y te lo dije ahorita cuando estábamos platicando sobre mi ex jefe,
él no hacía eso. Si él se quedaba bajito de trabajo, nos mandaba a limpiar, me mandaba a comprarle verdura a su esposa, me mandaba a cuidar a los niños. Él siempre trataba de darme, aunque sea suficiente trabajo como para que yo saliera con mi semana y sobrevivir. Okay. Especialmente porque yo era una persona que no podía colectar, porque no tenía estatus legal, entonces yo no podía pedir desempleo ni cosas así. Él sabía que yo vivía de mi cheque y que también vivía al día. Entonces él trataba, aunque sea, de darme, yo recuerdo en la época del 2008, cuando estuvo la recesión fuerte de Estados Unidos, él no tenía trabajo para nadie, o sea, a muchos los descansó y yo fui de los únicos que trabajaron porque los demás eran personas legales y todos estaban colectando, aunque sea su cheque, pero yo no. Y él me mantuvo trabajando, me mantenía en su casa pintando lo que sea, lo pintaba otra vez. O sea, de ahí desde donde me nació a mí el ser así también con mis trabajadores. O sea, aquí no, yo trato, a menos que ya no haya más y no tenga más, entonces sí, yo, no hay más que pueda ofrecer. Pero hasta que no es el último minuto que tenga yo de trabajo, así sea limpiando lo que sea, entonces ahí ya es cuando ya doy el paso y digo, ok, pues no hay más, pero vamos a ver si se acomoda y todo. Pero gracias a Dios, no, desde que tengo mi empresa, muy pocas veces he estado tan bajito que yo he tenido que descansar gente. Al contrario, siempre me voy, he estado creciendo. Te digo, el primer año fueron 3, el segundo año fueron ya como 4 o 5. El tercer año fueron ya como 6. O sea, nos quedamos como un otro año con 6 y ahorita ya vamos como 22 personas entre staff de la oficina y mecánicos y ayudantes en el field. Ahorita dijiste que has tenido que ir, gracias a Dios, incrementando el número de trabajadores de tu empresa porque ha venido creciendo. Claro. ¿Cómo haces el proceso tú de selección o cómo escoges a la gente que se va a incluir a esta familia que es tu empresa? Pues mi empresa principalmente tiene sus valores, que son en los que me baso. Hemos creado como una base con una entrevista donde vemos si se alinean con lo que nosotros queremos para el cliente, si está como dispuesto a, digamos, a entrar a esta parte donde somos personas que somos innovadores, que somos éticos, íntegros, que es lo más importante para mí. Para mí, yo siempre se los he dicho cuando los entrevisto, le digo, a mí no me importa que seas el mejor trabajador del mundo, que seas el más rápido en poner luces, el más rápido en terminarme un trabajo, si eres deshonesto. Para mí, lo principal es que te lleves bien con la gente, que la veas bien, que no los veas menos y que te alinees a lo que todos trabajamos, porque aquí todos trabajamos en equipo. Innovadores, íntegros y... Integridad, innovación y respeto. Javier, ¿y qué errores cometiste al principio y que digas, wow, estos me dejaron estas enseñanzas base para no, Pues hasta la fecha. y hasta la fecha? De los errores más grandes que puede cometer un emprendedor es pensar que lo sabe todo. Pensar que él es el que tiene el cerebro ya listo para ser el mejor. Yo creo, siempre he pensado que las personas líderes se pueden hacer, no nacen. Hay personas que nacen líderes, hay personas que se hacen. ¿Entiendes? Todo está en cuestión de la personalidad, lo que quieres hacer. Entonces, los errores son parte del proceso, siempre, porque sin los errores no. Tú te imaginas, o sea, imagínate que a alguien le dan una empresa ya heredada y a otra persona la tiene que construir y llegan al mismo nivel. ¿Quién va a tener más experiencia? El que construyó todo que al que le dieron todo, ¿cierto? Entonces, creo yo que es muy importante que cometas esos errores y de los errores más grandes es ese, pensar que tú puedes con tu cabeza solucionar todo. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que tenía que buscar ayuda en cuanto a la organización de tu compañía. Si tú eres más organizado, porque yo me enfocaba nada más en generar, pero todo atrás del generar es donde está la base de tu negocio. Porque vender es muy fácil a veces, vender y ganarte un dinero es fácil. El problema es saberlo usar dentro de tu negocio, que esté ahí para lo que lo necesites, para cualquier problema, para cualquier todo. Entonces, lo que hice fue empezar a acercarme a personas que sabían, en lugar de estar juntándome con gente que a lo mejor no me aporta, me juntaba con gente de la que podía aprender aunque sea un poco. También contrataba a mucha gente que pensaba yo que iba quizás a aportarme algo, que a veces uno contrata y uno no piensa, bueno, a lo mejor esta persona sí me va a aportar algo, pero termina no aportándote, pero también es parte de eso, ¿me entiendes? Porque mientras brincas a otro, va a llegar uno que sí es el que te va a ayudar. Y ahí es donde tú ves el cambio. Cuando tú ya encuentras a una persona buena y de mucho valor, entonces hay que mantenerla. Hay que tratar de llegar hasta lo que más te puede enseñar. Si después de esa persona ya llega a un límite donde a lo mejor ya no te puede enseñar más, hay que buscar a alguien que sea más fregón que esa persona. ¿Por qué?
porque si no te vas a quedar estancado en ese límite. Entonces eso es lo que he estado haciendo durante los años. Brinco de una a otra, a otra, a otra, no menospreciando a nadie, simplemente sabiendo lo que es cada quien bueno para cada qué, y así yo poder emplearlo de maneras diferentes en mi compañía. Exactamente, dependiendo de la etapa en la que estés y en lo que te Exacto. pueda aportar. Entonces, Ahí está. si contrato a alguien que nada más sabe manejar una compañía de 5 personas, significa que si ya tengo 10, tengo que contratar a alguien que sepa manejar 10. Entonces, son diferentes formatos, son diferentes habilidades, porque manejar el personal es una cosa complicada. Sí, claro, muchos empresarios dicen que tal vez las personas que te aportan para crecer un 10% no es las que te van a llevar al Claro. 20% o más allá. Hola familia de Somos Equipo, gracias por ver esta primera parte del episodio con Javier Barajas, amigo, dueño de JBG Electric Corp. Sí, pero aquí no termina, porque el episodio y la entrevista estuvo tan llena de aprendizajes que nos dio para dividirla en 2 episodios. Amigos, gracias por escucharnos y bueno, aquí estamos para ustedes. Los esperamos en la segunda parte. Bye. Gracias. Mensaje para los oyentes de Somos Equipo. En Somos Equipo te compartimos con mucho amor y con el corazón abierto lo que a nosotros nos ha servido en nuestro propio caminar. No hay fórmulas únicas, no hay fórmulas perfectas. Cada quien tiene su proceso y encuentra la suya. Este es un espacio que no sustituye la ayuda profesional. Si en algún momento sientes que la necesitas, te invitamos con todo el corazón a buscar el apoyo adecuado, porque en este camino, aunque lo transitemos juntos, cada paso hacia el bienestar es único y personal. Recuerda pedir apoyo. Es un acto de amor propio.